en la traducción You Identify Aerial Phenomenon, fenómeno aéreo no identificado, nos muestra hoy un rango mucho más elevado que llamamos fenómeno aéreo, inusual, extraordinario, aeroespacial, pero también nos muestra evidencia física. Por eso cuando nosotros convocamos al Congreso y hablábamos de ovnis al ataque, nos referíamos no a una cuestión agresiva, sino a la real evidencia física que deja el fenómeno. Denominamos casos asociados, donde el testigo protagónicamente vio un evento de esta naturaleza y ese evento además deja evidencia física. Esa asociatividad entre lo descriptivo y la evidencia física es donde nos está llevando a adentrarnos cada vez más de la mano de la ciencia. Y vamos a explorar mucho. Un caso asociado, que muchos han sido testigos seguramente, es la aparición de círculos. Acá nuestro querido amigo intendente se va a llevar mucha información sobre esto. En relación a lo que ven los testigos, ver esas luces en los campos. Acá en Victoria lo llaman los colectivitos, los tractorcitos. Y cuando tomamos las muestras y vamos al laboratorio nos dan cosas increíbles que por supuesto no les voy a contar ahora.
Bien. En esta foto la vemos a Silvia con Daniel Belot, que fue el titular del SENASA, que comienza a investigar los casos de 2002, donde realmente se dan en toda la República Argentina, o en casi toda, como vamos a ver en la siguiente placa, que tiene un mapita. Pero este vacuno, aquí está. Bueno, la mutilación afecta a todo tipo de animales: vacunos, equinos, jabalíes, porcinos, caninos, caprinos, aves de corral. Y si voy muy rápido, la chica de lengua de señas, hacerme que me pare porque por ahí me engancho que hablo muy rápido. Muchas gracias. Siguiente placa. Como verán, las regiones del país afectadas son todas, de La Pampa hacia el norte, todas, excepto Chubut, Santa Cruz y Tierra del Fuego, de las cuales suponemos que no hay denuncias, no que no hay casos. Que en realidad los ganaderos no denuncian, porque sabemos de ovejas que han sido mutiladas y que fueron el principal tema que después de un ratito yo les voy a decir. Puse dos provincias porque seríamos como la primera y la segunda más afectadas del país, pero en realidad La Pampa también estaría en tercer lugar. Son muchos los animales, llegan a ser 50-60 casos por año. El tema es que los productores no los denuncian, o cuando los denuncian para nosotros ya es demasiado tarde. Pasamos a la siguiente placa. ¿Cuáles son las características de una mutilación? La falta de rigor mortis. Pero esto lo podríamos explicar, porque el rigor comienza 3 o 4 horas después del deceso y se retira unas 36 horas después. ¿Qué pasa? Nosotros llegamos a un animal mutilado normalmente 4, 5, 6 días después de que sucedió el deceso. Por lo cual, esa rigor ya no existe. Pero sí existen otras evidencias, como la extracción de los ojos, las ubres, los órganos sexuales, las orejas, los ojos, la mandíbula, el tejido intersticial, los tejidos conectivos, la lengua, el hueso hioides, los canales auditivos, ubres, anos. Estas incisiones son cortes quirúrgicos de cauterización inmediata. ¿Qué significa? Que la utilización de este instrumento hace que la extracción del órgano o el tejido sea perfecto y no haya un coágulo de sangre. Ahora después vamos a ver el caso testigo, van a ver que no hay una gota de sangre. Estos elementos quirúrgicos hoy en día están presentes en todos los laboratorios, están presentes en todos los quirófanos. Es más, las cirugías estéticas mayormente se hacen con estos láseres de cauterización inmediata. Pero en 1964, ¿había? Sí, señores, sí había. No me hicieron, sí, pero bueno, yo les cuento que sí había. Estaban en etapa experimental, pero sí había.
la saca de ahí porque ese campo es un campo de pastoreo vacuno. Él lo alquila para que otros hacendados lleven sus animales a comer ahí. Entonces retiraron a su cabra y la puso debajo de un árbol. Y ahí me llamó la atención el estado del cuerpo, la falta de tejido mandibular. Le saco una foto y un par de días después se la manda a Silvia y Andrea. Cuestión que nosotros logramos conectar con él y que nos den permiso para ingresar al campo 6 días después del deceso de este animal. Aquí pueden ver las que están ahí, creo que son Florencia y la señorita Truco. Marcamos durante, nos llevamos a la redonda porque el propietario no se acordaba bien dónde estaba la cabrita. Sacamos nuestros equipos, los chicos empiezan fotografiando toda la zona, se inspecciona con los detectores de metales, se inspecciona cualquier material biológico o no biológico que pudiera haber. Lamentablemente perdimos todo el resto porque no había un lugar exacto y 6 días después habían entrado otros animales, se habían estado alimentando. Pero un dato muy curioso es que desde donde está el corral de nuestra cabra, hasta ese lugar donde sabemos que apareció, hay 5 boyeros, 5 alambres electrificados para que los animales no puedan cruzar caminando. Es raro, ¿no? Que haya volado ahí y haya aparecido allá. Muy bien, en la siguiente foto vamos a empezar a ver. Esas son las manos de Andrea. Así aparece la cabra, muerta, con la cabeza mirando al cielo. Ya la postura es bastante extraña, ¿no les parece? Normalmente cuando el animal muere, no se queda mirando al cielo, queda de cúbito, lateral y de costado. ¿Le puedo ayudar en algo? ¿No? Seguimos entonces. Como podrán ver, no hay ninguna mosca. Nosotros no apreciamos un olor apenas muy leve. Ningún animal se le acercaba. Intentamos traer los perros de la casa y los perros no querían acercarse. Si bien rastreamos a ver si había algún vestigio de radioactividad, ultrafrecuencias, ya 6 días después no encontramos nada de eso. Verificamos que la cabeza tenía un estado diferente a la del cuerpo, la piel estaba más seca, mientras el resto estaba muy blandito, no estaba el tejido conectivo entre el hueso de la mandíbula y la carne, faltaban los ojos, las orejas, faltaba todo el conducto auditivo. ¿Podemos pasar a la siguiente? Aquella foto que vieron contra esta foto, que es más cerquita, fíjense la degradación de la piel del animal. Cómo está seco como si hubiesen pasado meses en la intemperie. Sin embargo, la piel está perfecta. El animal no está hinchado, carece totalmente de gases. Ahora vamos a ver la siguiente plaquita. Esta es la foto del primer día, cuando recién la encontró Cristian. Ven que hay un tono rosado en el hueso, que fue donde fue traído, pero después ya no pudimos extraer este tejido, que era fundamental para que sepamos qué es lo que estaba pasando. Amén. Ahí está. Vamos a cambiar. ¿Vamos a dejar? No, ya está. Bien. Presenta un cambio de temperatura. Aquí cortamos. Si la aprieto cambia. ¿No? Bueno, como ven aquí, todos los huesitos están al aire libre porque nosotros diseccionamos para cortar la cabeza. Cuando encontramos en esta zona, bien en el centro, un cambio de temperatura, un poco de moco verde, muy escasas moscas y huevitos, como verán no se ve en ninguna foto una mosca, siendo de que ayer
ni una gota de sangre. Aquí se la puede ver recostada, también tiene una incisión en el abdomen, de donde suponemos le han sacado la carne. Y esto es lo más espectacular. Yo sé que algunos se pueden impresionar, pero la ven acostada ahí, es como si hubiésemos estado en el campo por preparar un asado. El animal perfectamente blando. No había ningún signo de inflamación. Este corte lo realiza Andrea. Fíjense, cuando comienza a abrir, no salen líquidos, no salen gases, no hay gusanos. Aquí en la cola vemos la extracción del ano, sí hay unos pequeños huevitos de mosca y algún insecto con un leve olor. Y aquí la ubre es lo mejor. ¿Podemos volver acá? La ubre, de todas las ubres que tenía, solo se llevaba una. El corte perfecto, ahí alrededor, un solo movimiento quirúrgico. Continuamos. Aquí, esta es otra de las joyitas que yo suelo mostrar acá ahorita. Encontramos un hematoma compatible con caída. Como si lo hubiesen soltado. No muy alto, porque no había hueso roto. Pero sí al costado el hematoma. Ni una gota de sangre, como pueden ver, los guantes están intactos durante la extracción. Si pueden ver ahí los intestinos, aquí pueden ver el rumen, que lo abrimos para ver el alimento, estaba fresco, como si hubiese comido hace un par de horas. Y repito, llevaba 6 días en deceso. Eso creo que solamente viéndolo lo podemos experimentar y entender. Este es el culpable según el SENASA. Véanlo, ahí está. El ratón hocicudo es un animalito omnívoro que pesa 115 gramos. 115 gramos. Pero nosotros somos jodidos y lo investigamos a fondo. Entonces estuvimos viendo, vemos la siguiente placa, que, miren dónde vive. Buenos Aires, sur de Buenos Aires, sur de Córdoba, Corrientes, Entre Ríos, Santa Fe. ¿Y el resto del país? ¿Qué hacía? Estaba de vacaciones. Se fue de vacaciones a Neuquén, La Pampa, La Rioja. Bueno, pero se fue en manada, porque les tengo que explicar esto. Un ratón hocicudo toma entre 3 y 7 mililitros de agua por día. Dijimos que una vaca promedio tenía entre 40 y 120 litros de sangre según el peso. Vamos a tomar una vaca chica. Le gustó una que pesaba 500 kilos, tenía unos 39 litros de sangre. Por cada litro de sangre se necesitan 150 ratones. En 40 litros necesitamos 5.500 ratones. Y yo tengo acá, traje los papelitos con todos los datos. 5.548, una cosa así, de ratones para que se tomen 39 litros de sangre. Y eso no es todo. El ratón come y hace caca. Ni un rastro de caca de ningún animal. Imagínense, vamos a hablar de Cristian, que era nuestro productor amigo. Que Cristian tenga 5.000 ratones en su campo. Va al SENASA a hacer una inspección. ¿Le va a permitir a Cristian tener una invasión de ratones de esa magnitud? Es un peligro para sus hijos, para los otros animales. O sea, la explicación del SENASA es: los animales mueren por muerte natural o por alguna otra enfermedad patológica, y viene el ratón, se toma la sangre, se come lo que le guste y se va. Y acá lo vamos a encontrar al chupacabras, y lo trajimos porque el chupacabras fue una de las preguntas más frecuentes en Misión OVNI y en Museo OVNI cada vez que se ponía el tema de mutilación. Entonces tuvimos que dedicarle una pregunta. Nosotros lo que sabemos del chupacabras
que su aspecto es el de un perro grande que mide entre 1,20 m y 1,50 m, que puede dar saltos como un canguro, que cuando bebe la sangre de los animales que ataca, deja una huella en forma triangular a la altura del cuello, donde se encuentran las arterias sanguíneas, que algunas veces también devora los órganos internos. Devora los órganos internos. Entonces, cuando devora, no deja esas marcas cicatrizadas perfectas que habíamos visto. Cuando extrae la sangre, deja 3 marcas en forma de triángulo invertido. No deja, y deja algunos glóbulos de sangre, deja un poquito chorreado, no es el ratoncicudo que es perfecto y se lo toma todo y no deja nada y no deja huellas. Él sí deja huellas. Entonces, si bien estamos entre el mito y la historia y hay algunos animales que podrían llegar a ser lo que nosotros conocemos como chupacabra, ninguno de ellos es el causante de las mutilaciones de ganado de la Argentina. Eso se los puedo asegurar. Bien, pero ahora vamos a las revelaciones científicas, que creo que es por lo que todos están acá. Y es una de las cosas que nos han asombrado a todos. Cuando empezamos a ver realmente los estudios científicos, quedamos anonadas. Bien, oxidores, pruebas y efectos adversos del fenómeno. Siguiente plano. Los hallazgos científicos de Alberto Mariani, que es el veterinario que investigó los casos de Salguedón en el año 2002, fueron muchos y muy variados. Entre ellos se encontró muestras de tejido, de las cuales algunas fueron tomadas por Andrea, que contenían oxidor. Pero cuando entró al campo, ¿qué notó? Notó que su celular se descargaba, que las palomas que pasaban por encima del animal mutilado actuaban en forma errante, que en las primeras 24 horas ningún animal o insecto se le acercaba, que se desarrollaba un campo electromagnético unos 5 metros alrededor del animal mutilado, y que algunas personas que compartieron la investigación con él perdieron las emplomaduras de sus dientes. ¿Qué les dice eso? Signos de radioactividad, signos de electromagnetismo, signos de microondas, que hoy en día tenemos toda la tecnología para poder hacer estos testeos y no tenemos la denuncia dentro de las 24 horas, que sí la tuvo Alberto Mariani, y por eso tuvo consecuencias sus investigaciones. En la siguiente placa vamos a ver que él entrega un informe al SENASA, y este es un fragmento del informe, pero en el futuro vamos a hacer un paper donde aparezcan todos los hallazgos científicos y todo el informe completo, que está así, están en 3 o 4 imágenes, pero lo vamos a pedir al trámite a distancia que nos lo entreguen, porque yo calculo que lo podemos molestar por eso. Los molestamos por tantas cosas que ahora les vamos a molestar por el SENASA y ahí desaparecemos el tema. Ahí dice: tratar de buscar tejidos frescos para observar lesiones principalmente en el cerebro y los pulmones. No se pudo determinar la causa de muerte debido a la gran sección que presentaba. Dijimos que es la desvisceración, falta de tejidos viscerales. Se descarta la lesión observada haya sido realizada por aves de rapiña o animales carroñeros. En una comunicación con Tom Kelleher, este señala que las descripciones que nosotros estábamos efectuando son similares a las halladas por los Estados Unidos. Incluso vemos que hemos encontrado el color verde que ellos han descrito. Han realizado un análisis de GCMS en el líquido ocular y el tejido muscular verde y encontraron altos niveles de oxindole, aproximadamente 100 partes por millón en ambos. Andrea sacó rastros de oxindol de la mandíbula de una de las vacas mutiladas. En bajas concentraciones, el oxindol es un producto de descomposición del triptofano, pero en altas concentraciones es un sedante. Y en un principio se pensó que los culpables de la mutilación utilizaban el oxindol para dormir a las vacas y mutilarlas. Pero
ver que no es tan así. Cuando Alberto Pariani y su asistente Rosa Álvarez deciden continuar con las investigaciones, porque no se quedan en concordancia con lo que dice el SENASA del ratón cicudo y de explicar todas las mutilaciones con causas naturales, depredación y todo lo demás. Ellos ambos siguen y estudiaron extraoficialmente las mutilaciones. Ambos mostraron signos de Parkinson. A los 46 años apareció la enfermedad en él. Él tenía unos 32, 33 cuando empezó las investigaciones. Rosa también, no sabemos la edad de Rosa. Pero no importa si Rosa tenía 40, 50 o 60. Despertó Parkinson. Y ahora vamos a ver la importancia que tiene esta enfermedad. Acá pusimos una foto del doctor Meyer, que estas cosas las hacen Guillermo y Pablo, jovencito, pero él es un señor maduro hoy en día. Pero así se veía muy bonito y dijimos, le va a gustar a la audiencia verlo jovencito al doctor. Bueno, él es investigador de biología molecular, director del laboratorio de biotecnología de Bigelow, Abbey Spice. Investigador para Bigelow en las mutilaciones de ganado de Skinwalker Ranch. Se contactó él con Alberto. No fue que Alberto lo buscó más, como hacemos nosotros que estamos corriendo detrás de los investigadores del norte. Fue con quien se contactó con Alberto y le contó que encontró muestras conociéndole y le explicó de alteraciones en las proteínas animales. Y esta va a ser definitivamente el hallazgo científico. Las alteraciones en las proteínas animales que en Argentina no podemos estudiar porque no entramos dentro de las 24 horas. Y voy a insistir en esto porque necesitamos con Andrea, necesitamos con el equipo de Visión OVNI que por favor la gente lo denuncie en ese plazo de tiempo. Porque la degradación de los tejidos pasadas las 24 horas no nos van a mostrar ni esas proteínas que necesitamos, ni ese oxidol, ni esas muestras de radiación. Tenemos que lograr que los productores de todo nuestro país sean conscientes de que tenemos que estudiarlo porque es peligroso para la salud. Pero eso no produciría que el rancho sea declarado por el SENASA como con algún problema. Sí. Bueno. Puede, exactamente. Si se encontraran enfermedades biónicas, como vamos a ver que son esas alteraciones químicas, sí. En Inglaterra se mataron más de 1 millón de animales a causa de estas enfermedades que aparecen, que fue la enfermedad de las vacas locas, pero en este caso estaríamos hablando de que estas alteraciones biónicas de las vacas mutiladas no son el mal de las vacas locas, sino que son un gen recesivo que altera el cromosoma número 20 de los seres humanos por el consumo de carne algo cruda o por la manipulación de los tejidos de los animales mutilados. Y tenemos que hablar de Gary Nolan y de Christopher Green, porque el año pasado, cuando estudiamos los experimentadores, ellos nos dieron cuáles eran las conclusiones médicas. Habían estudiado 100 pacientes del ámbito gubernamental, todos pilotos y personas de alto rango en su mayoría. Algunos eran, además de pilotos, visores remotos. Y todos ellos mostraban una alteración neurológica a la altura del núcleo caudado y el putamen, los ganglios basales, que son exactamente los mismos lugares donde esta enfermedad que transmiten nuestras vacas mutiladas a los seres humanos que hacen contacto con ellas y que puede tardar entre 4 y 50 años en desarrollarse. O sea que vamos a tener que empezar a tomar otros tipos de recaudos a la hora de la investigación, porque esto nosotros no lo sabíamos. Esto nos aparece ahora. Cambiamos de placa, bien, alteraciones en el núcleo caudado del putamen, lesiones por calor o quemaduras, tinnitus, alteraciones neurológicas que son las que más nos van a gustar. Yo les voy a prometer
que en el futuro vamos a hacer un segundo caso donde vamos a presentar todas las lesiones en el núcleo caudado y eputamen de las enfermedades que transmiten las vacas mutiladas y de los experimentadores. Pero lamento profundamente no haber alcanzado a hacerlo. A mí me hubiese gustado poder ampliarlo más, pero 45 minutos son muy poco tiempo para explicar un tema pero tan apasionante y con tanta importancia e implicancia en lo que va a ser la investigación de la mutilación de ganado, no solo en Argentina. Ahora vamos a empezar a hablar de América también. Pasamos a la siguiente placa. Los investigadores en cercanía de la mutilación han presentado Parkinson y Alzheimer. La teoría de Kohn-Heffter contempla que los priones del tejido animal contienen un virus que modifica la composición de las células. Resulta que cuando se estudia este oxitol no deriva de cualquier triptófano que nosotros nos alimentemos, que puede venir de la carne, puede venir de los huevos, puede venir de la soja, puede venir de algunos cereales, y es un producto que nosotros necesitamos para la glándula pineal y para el desarrollo neurológico, que es donde se ve afectado el experimentador, investigador del fenómeno de vaca mutilada. Bien, estas mutaciones se llaman priones. Los priones son proteínas sin genoma. Aquí vamos a ver una proteína normal y aquí vamos a ver una proteína priónica. Estas proteínas que no tienen genoma llegan al cerebro y degradan todos los neurotransmisores, por lo cual se presentan dos enfermedades que conocemos, el Parkinson y el Alzheimer. Todo esto se desató en la época del 70, fue el boom del Alzheimer y fue el boom del Parkinson. Desde ahí y hasta el día de hoy, el doctor Kohn dice que esta enfermedad priónica producida era la causante, pero era lo que decía él, hasta que conocimos al Nobel de Medicina, que creo que está en la siguiente placa. Bien, acá explico un poquito más cómo fue que se encontró la... Pregunta, ¿los investigadores ingresan con máscaras y lentes por la... Sí, nosotros cuando entramos a ver un animal dentro de las 24 horas, sabemos, porque habrás visto que en este anterior que hicimos la mutilación de la cabra no lo llevábamos, pero cuando está dentro de las 24 horas sí, porque se encuentran radiaciones. Lo que no sabíamos es que este tipo de priones alterados no solamente puede pasar los trajes que nosotros tenemos antibacterianos o los guantes, sino que se quedan en los elementos quirúrgicos. Y eso es gravísimo. Actualmente muchísimos neurólogos y patólogos están negándose a hacer cualquier tipo de examen patológico, a hacer unas compriones por el alto contagio que tienen y no se sabe cómo destruirlas para que no sea contagioso. Todos los sistemas que tenemos de desinfección de equipos quirúrgicos no lo mata, exactamente, no lo mata. Entonces, por ejemplo, en Inglaterra, la mayoría de los nefrólogos y médicos, de los patólogos, sí, los que hacen autopsia, vamos a hablar de los forenses cuando sospechan de que es un caso priónico no lo desechan, no lo hacen. Saben que eso va a traer consecuencias. Porque incluso... Perdón, una pregunta. ¿Las precauciones que se toman en radiología sirven? No lo sabemos. No lo sabemos porque te voy a ser sincera, todos estos descubrimientos tienen 2 meses. O sea, es lo último de lo último. No van a encontrar información más actual que la que les estoy dando en este momento. En falta con ustedes, porque esta charla podría durar 4 horas. Si nos ponemos a ver que incluso estos derivados oxitoles que vamos a ver de una planta conocida como uña de gato, que está siendo utilizado por la farmacopea desde el año 2013 para recrear células humanas, para el cáncer de hígado, para los trasplantes oculares.
son infinitas. Para tratamientos en los pulmones, para neumopatías, para el cáncer de Ewing, para casi todas enfermedades terminales. Sobre todo narcóticas. Sobre todo narcóticas. O sea que hoy la primera recomendación sería, creo que esto es un equipamiento, no vas a nada. No tocar el animal. Sí, hay que tener un equipo especial de indumentaria y también un equipo quirúrgico que se pueda descartar. La contención puede estar dada por algún tipo de gel. Les habló que en las adopciones de personas, los seres utilizaban geles para humectar a la persona que iba a contacto. Podría ser tranquilamente, no te sabría decir. No te sabría decir. Necesitamos un laboratorio, gente. Nos pusimos ya en contacto con el doctor Kreuzer, que es el que descubrió la transmisión priónica de las enfermedades de Parkinson y el Alzheimer. Estamos esperando contestación de él. Nos pusimos en contacto con Gabinola y estamos haciendo todo lo posible para que nos acompañen desde los científicos que tienen la capacidad y de que tienen los instrumentos. Porque nosotros en Argentina podemos tener todas las ganas, pero no tenemos los medios. Ustedes no saben la cantidad de dólares que lleva hacer un análisis de estos. Por ejemplo, les voy a contar un caso. Estuve investigando sobre las enfermedades priónicas en la provincia de Santa Fe. Se detectan más o menos 2 cada 100.000 habitantes. 2 cada 100.000 habitantes. Cuando la Organización Mundial de la Salud dice que son 2 por cada millón de habitantes. Nosotros en Santa Fe tendríamos una tasa altísima de enfermedades priónicas. ¿Qué pasa? En Santa Fe no se hacen los estudios, se mandan a Buenos Aires. En Buenos Aires solamente las muestras se van a reactivo cuando se justifica que haya suficiente pedido médico para abrir un reactivo. ¿Entienden? No nos podemos dar el lujo de esperar. Seguimos. Acá sí, perdón, yo Bien. Entonces, también se lo conoce como scrapping o el mal de la tembladera de las orejas. ¿Cambiamos? ¿Dónde se encontraron? En investigaciones de Escherichia coli. ¿Por qué? Porque el Escherichia coli intestinal es uno de los procesadores de los triptófanos de oxitol. ¿Cambiamos? Ahora te lo aceleramos. Los priones se pueden reproducir rápidamente y escuchen esto. Lengua, ganglios, sector linfático alrededor del cuello. Justo donde faltan los tejidos de las vacas mutiladas. ¿Y qué otra cuestión? Aumentando su actividad en el cerebro y la médula. ¿Qué casualidad que falta también el cerebro de los animalitos? No en todos, pero en algunos les falta. Proliferan rápidamente los ojos. Nunca encontramos los ojos de los animales. Falta todo el ojo con todo el canal completo del órgano ocular. Y en esa zona es donde aparece el gel verde con el oxitol, que lo pudimos llevar a analizar de nuestra cabra porque ya habían pasado muchos días. Sí. Y en la cabeza estaba lleno de gel verde. Bueno, la teoría del Dr. Cole dice que hay laboratorios que están utilizando a estas vacas para estudiar la transmisión de enfermedades del consumo de carnes y que infestan con distintos alimentos. Que es, por ejemplo, el mal de las vacas locas se dio por canibalismo. A la vaca le daban un alimento balanceado con restos de vaca. ¿Y qué pasa? Por ejemplo, el KURU, que también es una enfermedad por canibalismo humano, también transmite enfermedades pirónicas. Y lo que no explica el doctor es por qué un laboratorio podría tomar una vaca, llevársela, que nadie se dé cuenta que estuvo con un elemento extraño, porque tenemos que hablar de que estuvo con un ovni, porque la gente dice que hay luces y de que desaparece el agua de los tanques australianos y de pronto la vaca no está y de pronto la vaca está.
Y después les voy a pasar los 55 links para que puedan entrar y ver todos los estudios, incluso se les ponen dosis de oxindole derivados de la uña de gato con efecto letal para ver cómo afecta a las grandes dosis. O sea, la experimentación con el oxindole ya existe en los laboratorios y está al alcance de cualquiera de nosotros que queramos buscar información sobre eso. Entonces, ¿por qué nos dan una explicación como el laboratorio lo lleva y lo deja? ¿Saben qué es contagioso? ¿Van a dejar en el campo un animal que tiene una patología contagiosa y sin cura? Porque las enfermedades prióricas hasta el día de hoy no tienen cura. Muchas de ellas son letales. ¿Seguimos? Bien, la eucalipto tomentosa, uña de gato. Es originaria de Centroamérica, es una planta amazónica, tiene sus hojas en forma ovalada, es una planta trepadora que puede alcanzar en el piso 40 metros de largo y en altura 20 metros de altura. Su extracto mejora la reparación del ADN, potencia el cultivo de órganos humanos, de piel humana. Potencia el cultivo de órganos de piel humana. Perdón, pues estoy apurada, no sé cómo estamos de tiempo. ¿Sí? Perdón, yo me extiendo mucho. Cambio a la siguiente diapositiva. Dice, el absorbo del oxindole en grandes cantidades es un sedante. ¿Qué es lo que se suponía cuando se encontraron los primeros hallazgos de oxindole en Argentina? Porque no se le hizo a nuestras vaquitas el estudio pirónico. Sí se hizo en el norte, que tienen los laboratorios y tienen el dinero, porque Miguelo puso una moneda ahí. Necesitamos un Miguelo. Y abandonó los estudios en 2004. Desde 2004 hasta ahora, el norte no tiene ningún estudio nuevo de mutilación de ganado. Dice, la exoneración de la alcaloide inducida por incubación celular y actividad citotóxica contra las líneas celulares de cáncer de vejiga humana. Sin embargo, se ha demostrado que varios derivados oxindoles poseen antimicrobianos, inhibidores de la glucosidasa, antivirales, inhibidores de la tiroxina, inhibidores del PAC4, que es un regulador de los procesos celulares. Mejora la artritis reumatoidea y las actividades reductoras de la presión intraocular, entre otros. Y acá, dos cosas. Primero, grandes males de la civilización hoy en día. Enfermedad de los tiroides y enfermedad de la insulina. Y el tercero, se ha comprobado que los humanos con enfermedades genéticas pirónicas, porque ya podemos encontrar enfermedades genéticas, como les había dicho antes, en el cromosoma número 20, en el brazo corto, donan sus córneas. La persona que recibe la córnea recibe una enfermedad genética. Y volvemos al punto de partida. Siempre nos faltan los ojos de los animales. Y no importa si son vacas, ovejas, corderos, perros, aves de corral, a todos les faltan los ojos. Es lo que primero se lleva. Siguiente placa. La corteza de eucalipto tomentosa. Estudios sobre el efecto citotóxico del alcaloide oxindol pentaxílico de la corteza de eucalipto tomentosa en las líneas celulares del sarcoma de Ewing, que ya se los había mencionado antes. El sarcoma de Ewing es un tumor maligno de las células neoplástidas. ¿Por qué? Porque las enfermedades pirónicas afectan el cerebro. Pasan del estómago al intestino, del intestino al cerebro. Se procesan a través de la Escherichia coli en el intestino humano. Y volvemos al punto de partida. Las enfermedades por Escherichia coli, ¿de dónde salen? De limpiarse mal la cola cuando la gente va al baño. Entonces se pasa a los billetes de 100 pesos, se pasa a la infección urinaria y se transmite. Y si esa persona tenía una enfermedad pirónica, la anda repartiendo. Con la ventaja de que no es mortal, porque puede tardar de 3 meses a 50 años la incubación. Pero ¿y si la persona es joven? ¿Qué va a despertar cuando tenga 50 años?
no buscamos en realidad la raíz profunda de esta enfermedad. Seguimos con la siguiente. Los estudios de toxicidad dicen que los animales que lo consumen no poseen ninguna toxicidad. Es más, los humanos lo consumen y no genera toxicidad. Y en grandes cantidades tampoco llegan a la muerte. Por lo tanto, la Eucalia tomentosa, que no es nativa de nuestra zona y de nuestro país, sí puede crecer a la cordillera de los Andes a 200 metros sobre el nivel del mar, que es donde más le gusta. Entonces, la vaca que estaba acá en la provincia de Entre Ríos no puede haber comido Eucalia tomentosa, al excepto que haya ido a Brasil y haya vuelto en unas mil vacaciones. No sé qué opinan ustedes. El ratón sí pudo leer Eucalia tomentosa. ¿Cambiamos? Bien, ¿por qué asociamos la mutilación de ganado con UAP? Como dijimos antes, aparición de luces, testigos que refieren ver ovnis, huellas no identificadas pero asociadas, aparecen rastros de ultrafrecuencias o microondas, hay secuelas y efectos colaterales en entidades biológicas, humanas o animales, afectadas por el fenómeno, vegetales también, como serían las huellas de los campos. No los círculos de cosecha, gente, ¿eh? Estos son huellas por anclarse en la zona. Y desaparición de grandes cantidades de agua. Los invito a todos los que no conozcan el Museo del OVNI, vayan a ver los resultados bioquímicos de las muestras de los tejidos biológicos encontrados dentro de los tanques australianos que les desapareció el agua. Cambiamos de placa. Estas placas de Texas las vamos a sacar porque son nada más que para que vean algo nuevo. Pero me parece que lo que estamos haciendo ahora es más importante que eso. El vínculo ovni-mutilación. Todo laboratorio de experimentación tiene sus propios animales, todo científico hace seguimiento a sus pruebas, toda prueba en animales documentada para pasar a prueba en humanos, ningún centro de investigación necesita robar animales y abandonarlos en los mismos lugares. Y venir 1, 2, 3 años después, 4 años después, al mismo campo y llevarse otro animal con las mismas características. Si vinieron hace 2 años y se llevaron una cabra boer, es probable que este año vengan a buscar otra cabra boer. Por ahí que viene. Porque no manejamos el tiempo igual que ellos. Nuestros investigadores y científicos causantes de estas mutilaciones tienen sus tiempos, pero siempre regresan a los mismos lugares. Mayormente van a encontrar que en un campo se llevaron 10 animales. En los últimos 10 años me mutilaron 10 animales, dice el productor. Porque ellos tienen un sistema. Porque ellos tienen un seguimiento de estos animales. Cambiamos a la siguiente placa. Nuestras conclusiones. La presencia de oxinol está íntimamente ligada a la investigación por parte de los culpables de la mutilación, quienes sean, y los vamos a encontrar. Quédense tranquilos, gente, que con Andrea estamos dispuestas a llegar hasta el laboratorio si es de mutilación humana y hasta el universo si es de mutilación universal. A cualquier parte del universo nosotros llegamos. La extracción total de la sangre demuestra investigación de ADN, de moléculas, de células, de alteraciones celulares. Entonces imagínense que el triptafeno, derivado del oxinol de Eucalia tomentosa, es uno de los procesadores de la serotonina y de la melatonina. Entonces después ahí también lo vamos a poder vincular en el futuro con la DMT para el doctor Rolanda. Sí, le vamos a mandar los papers al doctor Rolanda para que él, que es un renombrado científico, me lo pueda explicar mejor. Porque les juro, gente, que me arrepiento tanto de no haber estudiado medicina. Yo era jovencita y tenía un médico amigo que me decía, vos tenés que estudiar medicina. Yo decía, no, a mí eso, levantarme temprano. Les juro por Dios que no estudié medicina porque no quería levantarme temprano. Soy instructora de artes marciales de clases por las tardes. Bien.
La gran pregunta a responder. En vista de todo lo expuesto, ¿seguimos con la siguiente placa? ¿Ustedes qué opinan? ¿Son nuestros campos y los animales mutilados parte de un gran laboratorio y objetos de investigación genética por parte de entidades no humanas? Eso lo voy a agregar yo. Y a esta altura sería más interesante empezar a hacer un análisis a los animales vivos que quedan ahí, cercanos, digamos, a los animales estos que han sido mutilados. Tendríamos que poder acceder a todo eso, pero no tenemos fondos, no tenemos un laboratorio, no tenemos. Salen miles de dólares. Matar las muestras salen cientos de millones de dólares. Si nosotros tuviéramos que entrar ahora y decirle a Cristian, ¿nos dejás tomar una muestra de los animales que fueron compañeros de aquella vaca, de aquella cabra boer que fue mutilada, para ver si encontramos algún rastro irónico o de lo que se nos ocurra en ese momento investigar? No tenemos fondos. Porque necesitaríamos a lo mejor 100. ¿Cómo? Sí, ¿cómo no? Necesitaríamos cientos de miles de pesos para eso. Todo eso me hace pensar a mí cuándo va a empezar, porque viene una escala evolutiva, cuándo va a empezar a aparecer hombres así. Hombres así ya tenemos. En Brasil. Porque las enfermedades pirónicas, si bien son muy raras, algunas son de transmisión genética. Una de ellas que es muy grave es la enfermedad del insomnio mortal. Se despierta porque algo despierta este prión que afecta el sistema neurológico y en pocas semanas la persona puede llegar a morir. Después hay otras que no. Por ejemplo, el Parkinson puede estar desarrollado desde 2 generaciones atrás, 3 generaciones atrás. El tema es la cantidad de Parkinson, Alzheimer que tenemos ahora en personas sin antecedentes, que se han infectado. En este caso, no solo estos investigadores argentinos, sino tenemos investigadores del resto del mundo, sobre todo americanos, porque no es tan fácil encontrar mutilación en el resto del planeta. Pero también hay otros casos en Estados Unidos de investigadores de mutilación que tienen Alzheimer y Parkinson. Cecilia, Sí. aparte de las afecciones, de las enfermedades priónicas en humanos, también estás al tanto de que hay más de un caso de mutilación en humanos. Sí, también. Estuvimos planteándonos con Andrea la presentación del trabajo sobre mutilación humana. Son muy escasas, hay muy pocas, pero por ejemplo hay un caso aquí en Argentina, hay un caso muy conocido en Brasil. Presenta las excepciones de los mismos tejidos y de los mismos órganos, pero las imágenes son muy fuertes. Y bueno, tenemos también el informe de la autopsia de uno de los casos de mutilación humana, pero nos pareció que era demasiado fuerte para presentarlo. Gracias. Y la última pregunta, perdón. Mutilación humana, sí. ¿En qué circunstancias se ocurrió, por ejemplo, la mutilación humana? Tanto como en Argentina como en Brasil fueron indigentes o personas que vivían en la calle, que aparecen sin los ojos, los canales auditivos, la lengua, la mandíbula completa, el ano, aparato reproductor masculino, Perforaciones del tórax. tetilla. ¿Cómo? Eso que estás diciendo. Eso que estoy diciendo fue un caso en Argentina y un caso en Brasil. Sí. Y quemado. Y sí, el de Brasil fue quemado. El cuerpo fue quemado para disimular todo este año. ¿En la Argentina cuándo ocurrió? En Argentina ocurrió en el 80, en la década del 80. ¿Qué pasó? Apareció un indigente con estos cortes inusuales que son exactamente iguales a los de la mutilación de ganado. En la provincia de San Luis. ¿En qué parte de San Luis? En la provincia de San Luis. ¿Qué pasó con el objeto? Les voy a pedir a Andrea, que fue la que hizo la investigación del caso, para que nos cuente. ¿Podés acercarte? Ya terminamos. La siguiente placa es un agradecimiento a todos ustedes, a la oportunidad que nos hace fuera de ser ciudadanos, que podemos luchar por nuestros derechos
pidan todo lo que se les ocurra a la Fuerza Aérea, porque todos necesitamos, queremos saber la verdad sobre lo que no investigan, porque lamentablemente nuestra Fuerza Aérea no investiga. Uno pensó que iba a haber semejante profundidad en todo esto. Para Yolanda, un caso, le voy a contar, que allá por el 2003, y acá hay gente de Bahía Blanca, en la localidad de Médanos, hubo el fallecimiento de una persona que entró en un secreto de sumario, y la policía nos contó, mientras estábamos en territorio haciendo las investigaciones de mutilación de ganado, que había una persona que presentaba las mismas características de corte. Nosotros no pudimos acceder en el territorio a ese caso, y 2 años después me convocan del hospital italiano en Buenos Aires porque se ordenó exhumación de cadáver. Esa persona muerta en esas condiciones no tuvo velatorio. Bueno, fue muy rápido el hecho de que no trascendiera la prensa en su momento. Y esto fue gracias al doctor Delot, que ya lo presentó Ceci, que era el titular de Senasa de San Quiró, donde había mencionado que nosotros habíamos ido muy profundo con estas investigaciones, sobre todo en identificación de cortes. Habíamos elaborado una estadística muy profunda sobre el mapeo que ustedes vieron con Ceci y la diferencia de dónde eran los hábitats de determinados mamíferos. Bueno, bastante complejo. Y me convocaron para que el equipo médico de autopsia, todos los que iban a hacer la exhumación y el peritaje del cuerpo, presentara todos esos informes que les menciono. Entonces, por supuesto, ¿qué quería yo? Que me muestren algo, digamos. Por supuesto, el cuerpo no tuve acceso y las fotografías tampoco, pero cuando hice la presentación, sí logré como información del jefe del equipo, del peritaje, que definitivamente habían encontrado los mismos rasgos que el cuerpo, con los mismos tipos de corte y las mismas características. A 2 años de haber sido enterrado el cuerpo, no tenía rigor mortis, por ejemplo, que eso fue realmente extraordinario. Y lo que no contó Ceci, de que muchos de los patólogos que han estado en contacto con las muestras no solo han terminado con Parkinson, sino que es muy coincidente a lo que son los diagnósticos del síndrome de La Habana, que hemos visto el año pasado, y que presentan pérdida auditiva, cicatrización neuronal, dificultad motriz, y muchas de estas cosas nosotros incorporamos en los protocolos de trabajo. Y una de las cuestiones que estamos ahondando con la mutilación de ganado es que ya empieza a ser un dato con piso estadístico que muchos animales que aparecen con estas cortes y estas extrañezas previamente tienen inmovilidad o tienen dificultades motrices, y hoy hasta podemos decir que quizás ya podemos saber que animales pudieran ser mutilados en el tiempo inmediato. Yo quiero felicitarte, Ceci, en nombre de todos los investigadores, porque realmente ha ido a un lugar increíble, imposible de pensarse, que muchos van a salir con la cabeza muy atormentada, pero es importante conocer la verdad de estos fenómenos. Como les decía, tienen mucha evidencia física y la vamos viendo. Los que estuvieron el año pasado ya pueden empezar a asociar estos hechos, estos elementos, ahora trasladados a no solo el tema de la mutilación de ganado, componentes orgánicos, que es uno de los factores de mayor avance en la investigación del fenómeno OVNI. Pido un fuerte aplauso nuevamente a Ceci. Estamos llevando la investigación de estos fenómenos a un lugar increíble.
Pero me refiero a los cuerpos de los animales, conociendo que siempre pasa lo mismo, la destrucción de los cuerpos. No Sí, a partir de estas investigaciones necesitamos generar nuevos protocolos de trabajo y también concientización a los productores. Si se refieren los casos de mutilaciones en el largo del tiempo, el lugar o lo que eran esos animales, ¿tuvieron algún tipo de enfermedad o algo por el estilo que se pueda mostrar? ¿Los propietarios? No hemos hecho seguimiento de los propietarios. Hemos hecho seguimiento de los campos y de los animales que aparecen, pero podríamos empezar a generar estadísticas sobre eso. Que también, no sé cómo explicarlo, pero estas investigaciones que se están presentando en este congreso van a generar que los próximos 10 años tenga que cambiarse mucho de la investigación en cuanto a los estudios de campo. Entonces vamos a necesitar generar estos nuevos protocolos para los investigadores, para los propietarios, incluso para la cercanía, porque esos propietarios no están solos adentro del campo, también hay peones que trabajan ahí, también hay familia, nuestros hijos cuando están en el campo, están expuestos a un montón de cosas. Entonces también necesitamos generar cuál es la implicancia a largo plazo, o sea, cuánto tiempo estas enfermedades permanecen si otros animales están, digamos, son portadores sanos. Cecilia. ¿Están al tanto de? Sí, pero los veterinarios mayormente no tratan de despegarse de este tema. Cecilia. Para ponerlo claro, hay pocas provincias que dedican atención central a estos hechos. Una es la provincia de La Pampa, tuvo intermitencia en la provincia de Entre Ríos y paremos de contar, digamos. No hay conocimiento cabal sobre esto y con la declaración de Senasa en el 2002 quedó realmente todo en la nada, digamos, son voluntades propias de los veterinarios en particular. Porque sería importante hacer un proyecto, presentarlo ante La autoridad, sí. los diputados, los senadores. Sí. Bueno, es parte de lo que estamos llevando adelante como Sephora para hacer esas investigaciones. Allá teníamos una pregunta. Yo quería consultar porque mencionaste la planta, la uña de gato, y no me quedó claro cuál es la relación con esto. La uña de gato es la que genera la especie, porque vamos a ver que dentro de la especie uña de gato hay 40 variedades en América. Y dentro de lo que es un Calia tomentosa, que es la definición científica de esta planta en particular, hay 400 tipos en todo el mundo. Entonces, los estudios de laboratorio de las órbitas, de los líquidos que quedaron en las órbitas oculares de algunos vacunos y también de una mucosa verde que se encuentra dentro de las cabezas de los animales, dieron como resultado oxitol derivado de un Calia tomentosa. Sí, ahí mamá puede explicar eso. Sí. Sí, lo que quiero explicar es lo siguiente. La uña de gato, si bien se puede conseguir en varias localidades de distintos países, sobre todo del sur, es originaria del Perú y es un narcótico. O sea, nosotros en los campos, cuando vamos a ver mutilaciones, nos damos cuenta junto con el productor cuando una vaca va a ser mutilada, porque empieza a caminar así. Y el productor dice, esa vaca va a parecer mutilada. ¿En qué momento lo hace? No sé, pero evidentemente es lo que pasa. Pero lo que yo quiero contarles, hay un juez muy conocido de acá de Victoria, que me llamó por teléfono y me dijo, mirá Silvia, yo quiero contarte que nosotros en Santa Fe, que fue una de las provincias que más mutilaciones tuvo hasta el día de hoy, sobre todo cerca de Esperanza, hay un campo que está cansado el productor de tener estas vacas mutiladas. Y
relación con veterinarios perfecta para mostrarle a las autoridades, sobre todo de SENASA, de qué se trataba todo esto, porque no tenía nada que ver con lo que conocíamos en los campos. Y me dijo, ¿sabéis qué pasó? Quedó en un cajón. Nadie se hizo cargo, nadie quiere hacerse cargo de este tema,